Yo, por estar de gracioso, quise pararme, ponerle un fin a una cosa que tiene 3 generaciones sucediendo en mi familia, cosa que no me toca, pero yo por querer poner un límite, por querer... Y lo que yo había decidido que quería hacer en mi vida, sentía que me estaba explotando en la cara. Bienvenidos a Desde mi Techo, el podcast donde compartimos historias y vivencias increíbles contadas por personas comunes y corrientes, desde los altibajos de la vida hasta las experiencias más extraordinarias, relatos que te inspiran y te harán sentir conectado con el mundo que nos rodea. Hablamos de difícil de tragar y realmente si aquí hay alguien que es líder de grupo o simple y llanamente cabeza de familia, sabe que le gusta tener las cosas bajo control y odia, evita y detesta las cosas que no puede tener bajo su control. Y esas cosas que definitivamente el día más soleado te llueve y tienes que entender que no tienes control de ellas, son difíciles de tragar. Recientemente, ustedes saben que hay dos tipos de familia y hay dos tipos de primos. Hay un primo que vive, no sé, en Dajabón y tú lo ves cada 160 días y bueno, y pasa y lo toleras porque, bueno, te dijeron que ese es tu primo, o sea, X, o tu hermano, incluso pasa entre hermanos y entre todo tipo de familiares. Pero hay algunos de esos familiares que más que, o sea, son tu familia, sin embargo también son tus amigos porque comparten grupos en común, comparten aficiones en común, gustos musicales, o sea, tienen muchas cosas en común. Yo tengo uno de esos primos. Y lo curioso de todo este caso es que yo soy un año mayor que ese primo. Y recientemente a él le diagnosticaron un cáncer muy complicado. Para mi dicha o para mi desgracia, yo trabajo para la industria farmacéutica, quien ha venido aquí recurrentemente, ya yo lo he comentado. Trabajo en la parte médica y eso hace que uno estudie mucho para poder mantener conversaciones de un estándar muy alto con profesionales de la salud. Entonces entiende mucho de los padecimientos, de lo que esperar, de lo que viene, de lo que toca. Y en este caso muy puntual, es un sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing tiene una particularidad que solo afecta a niños o a hombres jóvenes, o a personas jóvenes, en realidad, no necesariamente hombres, pero es predominante en los hombres. Cuando a muchas personas que no tienen nada que ver con el área médica le hablan sobre ese padecimiento, entiende que es un cáncer más, que vamos a vivir el tema de la radiación, de la química y todo eso, y que en algún momento puede entrar en recesión. Sin embargo, el que domina un poquito de la terminología sabe que cuando se hace este diagnóstico, no es el diagnóstico per se, sino que es la metástasis de algo más que posiblemente todavía no se haya encontrado. El asunto es que mi primo, un año menor que yo, tiene cáncer. Cuando yo me entero de esto, realmente pasaron muchas cosas. Lloré por primera vez delante de mi esposa y dentro de controlar la vergüenza por ello, porque como le expliqué al inicio, el que es cabeza de familia, el que es líder de grupo, intenta siempre mantener un perfil y una carátula para que mantener un brazo de distancia a ciertas emociones. Y controlando eso pensé en muchas cosas. Y dentro de eso entra algo que todo el mundo piensa, pero nadie habla, y es el egoísmo. El egoísmo en el sentido de que toda esta situación y esta nebulosa afecta a tu entorno y sin embargo tú tienes que encontrar la manera de agradecer que no es a ti o a un cercano, principalmente porque partimos del punto de que nos llevamos un año o sea, meses de diferencia, entonces puedo ser yo y no lo soy. Eso es algo que mucha gente siente y no lo comenta. Y de la mano a ese sentimiento, en estos días por chat, yo hablaba con mi esposa, que también trabaja para la industria farmacéutica, y en uno de los pasillos de los hospitales donde ella trabaja, se topó un niño con una condición muy complicada, similar a nuestra hija.
y de edad de nuestra hija. Y me escribió y me dijo como, me da cosita con esa madre porque, o sea, el camino que le espera es complicado. Y ambos, sin darnos cuenta, aprovechamos el momento para agradecer a Dios por lo sana que es nuestra hija. Entonces, el mundo es complejo en el sentido de que vemos situaciones y siempre nos da como ese frío en el medio del pecho de agradecer que no es a nosotros o a un cercano hasta que nos toca. Y definitivamente, cuando nos toca, es difícil de tragar. Buenas noches. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, escríbenos un DM a @desdemitecho y cuéntanos tu mejor historia. Yo soy, en mi casa yo soy, no voy a decir que soy el niño enfermizo, no, pero a Dios se le ocurrió darme a mí las enfermedades más extrañas de mi familia. ¿Se conocen lo que le dicen erisipela, popularmente llamada disipela? Que hay que santiguarlo para que le quite. A mí me dio eso. Y me santiguaron. Y se me quitó. Y entre otras, tuve un tumor cerebral. En mi casa nadie le puede cesar. Yo, pero no te pongo coloquial. Tranquilo. Tengo un vértigo. O sea, son un regalo de cosas que en mi casa lo peor que le da a mis hermanos es una fiebre. Entonces llegó un momento donde me puse renegado y dije, Dios, ¿por qué a mí? No sé qué. Y me puse de... Pero después yo lo entendí. Y yo creo que fue lo más sano y chévere que yo pude encontrar para lidiar con esa situación fue decirle, ¿sabes qué? Para aceptarlo. ¿Sabes qué? Yo soy el elegido. De mi casa, Dios me eligió a mí porque yo soy el único que puede aguantar toda esta vaina. Yo digo, ok, God, I'll take it. Entonces ahí ya me sentí como, ok, ya lo puedo, me puede venir lo que sea, porque yo no me quejo. A ver, da como mucha curiosidad, y yo no creo en las casualidades, de que todos hemos venido a hablar de un familiar o una situación familiar donde alguien falleció o que enfermó. Y como no creo en las casualidades, es un sincronismo el que yo también voy a hablar de ello. Hace 2 años aproximadamente, yo llegué de Punta Cana, yo viví en Santiago, me mudé a Punta Cana y volví. Me iba a mudar a Sosúa y ahí entró la pandemia. Y tuve la oportunidad de buscar apartamento, de mudarme a un sitio, pero estaba la casa de mi abuela disponible. Y a mí, quien ha escuchado otra historia mía, siempre tengo la oportunidad de mencionar la relación que tuve con mi abuela. Decidí irme a casa de mi abuela en plena pandemia y compartir con ella. Luego de que mi abuelo había muerto, hacía 2 años antes de que yo me mudara con ella, mi abuela dejó de hablar. No sé por qué. Su vocabulario se limitó a... Hola. Así, no, dame café. Y tengo hambre. Quizás es un misterio que yo descubra en otra vida. Quizás nunca lo sepa. El caso es que cuando entró la pandemia, creo que a todos nosotros nos pusieron el espejo de frente. Y hay muchas cosas que yo decidí que quería cambiar, que quería dejar de hacer, que quería tener un resultado diferente en mi vida. Y quería empezar por las relaciones que tenía con mi familia. Lo más cercano que tenía era mi abuela, sus hijas, mis tías y mi primo que vivía con nosotros. Un día, una tía de la capital llegó a despotricar de mi abuela y de mis tías y de mi mamá y de mis primos. Y cuando vi la intención de que lo quería hacer conmigo también, tuve la oportunidad de decir, conmigo no te metas, conmigo no. Todo esto que estás diciendo no es ni mi culpa
ni mi responsabilidad. Tiene mucho que ver con la crianza que a ti te dieron. Tiene mucho que ver con lo que tú crees que ha sido lo correcto en las decisiones que tú has tomado en tu vida. Tiene mucho que ver con lo que tú entiendes que tú estás llamada a hacer y a traer a este mundo. Pero si tú no estás conforme con eso, no te quites conmigo. Que no es mi culpa. De hecho, si tú eliges que por ti y por tu dolor la familia se tiene que acabar, es tu familia que se tiene que acabar, no la mía. Y por eso no acepto que hables de mí, ni que hables de mi primo, ni que hables de tus hermanas, que ahí está mi mamá y mi otra tía, cuando ellas no están aquí. Si alguien necesita escuchar lo que tú tienes que decir, es tu mamá, mi abuela. Y pregúntale a ella por qué la crianza que tú tuviste te convirtió en una persona infeliz. ¿Por qué después de vieja vienes a traer este mensaje? Vienes a vomitarnos encima tu infelicidad. Habla con tu mamá. No conmigo. No con tus hermanos. No con tus hijos. No con tu esposo. Da la casualidad que yo lo estoy poniendo en palabras bonitas. Yo no soy una persona agresiva, no soy violento, no soy de pelear, de decir cosas, pero sí tuve la claridad de poder decir a este momento, ya basta. Ya basta de abuso, ya basta de seguir comiendo mierda. Pasó que al otro día mi abuela amaneció enferma. Un dolor de cabeza que no se le quitaba. Y se desmayó. Hubo que llamar a una ambulancia, la llevan a la clínica. Allá la evalúan, le hacen estudios. Mi abuela tenía 85 años. Y no encuentran nada. La devuelven a casa. Al otro día mi abuela sucede que amanece peor. Y que no puede caminar. Y que no puede tragar. Coño, pues el asunto ya va empeorando. Volvemos a llamar a otra ambulancia, la llevan de nuevo, le hacen otro batallón de análisis, ahora una tomografía, que es una radiografía, que es un CT scan, que es un paquetón de cosas, y llaman a una geriatra. Y la geriatra le dice a mi primo, que es doctor, mira, ¿y no será como que la doña le hayan hecho pasar un mal rato? O que ella haya tenido algún disgusto en estos días. Y a mí se me cerró la garganta. Yo estaba ahí cuando ella lo preguntó y yo dije, mierda, la maté. Y no se imaginan el sentimiento de culpa que yo comencé a experimentar. Yo, por estar de gracioso, quise pararme, ponerle un fin a una cosa que tiene 3 generaciones sucediendo en mi familia, cosa que no me toca, pero yo por querer poner un límite, y lo que yo había decidido que quería hacer en mi vida, sentía que me estaba explotando en la cara. Mi abuela pasó de decir sí, no, dame café, a no decir nada. Y al segundo día habló y le dijo a mi primo, no me dejes morir, sálvame. Porque mi primo es médico y trabajaba en la clínica donde ella estaba, en la economía. A mí la culpa me duró una semana, que yo no podía ni ver a mi abuela. Yo no podía ni verla a la cara, ni verla a la camilla donde ella estaba. Yo apenas llegaba a la clínica, ponía el sofacama y me acostaba ahí, al ladito de ella, sin decir nada. Y yo a veces escuchaba que ella decía, ¿qué tiene Vianney? ¿Qué tiene que no lo veo comiendo? Que lo veo verde. A mí la piel se me puso verde, o sea, ni el agua me pasaba. Y tuve la oportunidad de encontrarme con un amigo, de esos pocos que andan por ahí, esperando que uno necesite de ellos. Y le explico la situación que tengo con mi abuela. Y digo, coño, no puede ser que después que yo la quiero tanto, después que esto, que por mí se va a morir. Y esta persona me dice, es que tú viniste al mundo a decir eso que tú tenías que decir. No hay un tiempo para poner las cosas bien. No hay un tiempo para enderezar el camino. Te tocó a ti. Y como lo elegiste, pues fue en tu que
que llegó ese mensaje. Y de algún lado saqué valor, llegué a la clínica, le pido a todo el mundo que salga de la habitación, que quería hablar con mi abuela, y le digo, abuela, yo no soy de mucho llorar, pero en ese momento apenas la podía ver de tanto que lloraba. Le digo, yo abuela, yo quería pedirte disculpas porque yo quizás no debí decir las cosas como las dije, y siento que, y entiendo que por eso tú estás mal, y mira cómo tú estás, y yo no quiero que tú te mueras, y no sé qué. Y abuela, de algún lugar, sacó algo de voz y me dijo, no había habido una forma en mi vida entera que yo pudiera decirle a mis hijas lo que tú dijiste hace una semana. Y yo no me he sentido tan feliz de haber compartido contigo como lo he hecho estos 2 meses. Y me hace tan feliz que tú estés conmigo, porque por primera vez hace tiempo que no me siento sola. Por primera vez comenzó a pasarme un poquito de aire por la garganta. Y yo elegí cambiar la perspectiva, cambiar ese momento difícil de tragar por uno que me sirviera. Luego de esa semana, la primera semana que tuvimos mal, a partir del lunes, yo era una persona diferente. Yo iba donde mi abuela a cantarle, a decirle poesías que yo le había escrito, a estar con ella, a poner mis cuentas en cero, a decirle todas las veces que no le había dicho que la quería, para que lo recordara, para que lo tuviera pendiente. Y abuela murió una semana después. Pero cuando ella murió, en vez de sentirme triste, en vez de sentirme amargado, en vez de sentirme culpable, me sentí aliviado, me sentí con paz. Y que ese momento difícil de tragar nunca me correspondió. Si me lo permiten, una de las últimas conversaciones que yo tuve con mi abuela fue la siguiente. Abuelita querida, princesa de pelo blanco, siempre dando tu mejor sonrisa, sin pena ni reparo. Nunca habrá lugar en el mundo mejor que tu regazo, donde pueda calmar mis penas y olvidar mis llantos. Si es que la vida te lleva a caminar otros caminos, a otros mares dejar tu estela, o a ser abuela de otros niños, prométeme que tal como en esta, las otras vidas que vivas, que harás a tus nietos y nietas orgullosos de llamarte abuelita. Gracias. Yo quiero hablar hoy de algo difícil de tragar, que fue para mí. Pero Dios me puso en la casa la boca grande y el perverso chiquito para que lo que me vaya a tragar me quepa y dure poco. Yo conocí una persona que de primera intención era enemigo mío. Y le quiero decir que yo la palabra enemigo no la conozco porque nunca he pensado ni he entendido cómo es una enemistad, sino que yo entendía que esa persona quería hacerme daño, pero no específicamente a mí, sino que era una persona mala. Y me pasó un evento y yo andaba buscando a esa persona para yo vengarme de esa persona. Con el tiempo no pude realizar lo que yo quería por el hecho de que yo no lo conocía. Yo solamente me dijeron, lo que pasó lo hizo fulanito. Y yo tenía una adversión con esa persona. Y yo quería de todas maneras, yo quería una venganza con él. Después sucedió que yo conocí a esa persona. Y nos hicimos amigos. Y nos hicimos compadres. Y nos hicimos casi hermanos. Una persona que me enseñó lo que es ser una persona honesta, lo que es ser una persona cabal, lo que es ser una persona que casi siempre hacía lo correcto. Y aunque yo no lo entendía en ese momento,
con los años entendí que eran las cosas correctas. Con el tiempo y por lo que yo considero mi culpa, me he alejado un poco de esa persona. Pero les puedo decir que yo juzgué a esa persona de una manera tan dura, que yo me creí que eso era cierto. Hasta que yo conocí a esa persona y tuve que admitir que yo me había equivocado. Y eso para mí fue un trago muy duro, muy difícil de tragar. Y yo quiero decirles que con el tiempo he tenido que irlo tragando al paso, porque puedo decir que a esta altura de mi vida sentí en un momento que casi perdí esa amistad. Pero yo sé que todas las cosas tienen un final, y gracias a Dios, todos los finales de mi vida han sido buenos. Y yo sé que esa situación con el tiempo va a acabar diluyéndose, y yo volveré a ser visto por ese amigo, por ese hermano, como un amigo de verdad. Porque hay muchas cosas que uno comete, y lo mejor no es el que te perdonen, sino lo mejor es pedir perdón. Yo no voy a decir el nombre de esa persona porque no quiero que sepan que es Nelson Hahn, pero sí les digo que con el tiempo, uno aprende a valorar las cosas que el Señor le pone a uno en su camino. La segunda historia que le quiero hacer. Es lo mismo sospechar cuando te dijo vean papá. La otra historia que le quiero hacer, porque yo he cometido muchos errores y he tenido que tragarme muchos tragos amargos y difíciles de tragar. La segunda historia que le voy a hacer es que cuando yo estaba en mi juventud, yo iba enamorado de una muchacha que es la madre de mis hijos, y en la esquina de su casa quedaba una oficina de ingenieros, y había un señor que pasaba, que cada vez que yo lo veía yo decía, wow, ese tigre es más odioso que yo he visto. Y cada vez que pasaba yo decía, este tigre se cree la gran vaina, y este tigre está mal educado, y qué persona más pesada, y qué mal me cae este individuo. Hasta que un día hicieron un concurso porque iban a poner aire acondicionado, y yo trabajo aire acondicionado, y yo mando el concurso, yo mando mi cotización y mando las especificaciones de que ellos querían que uno enviara para hacer el trabajo. Y me llaman un día y me dicen, Méndez, que pase por la oficina de ingenieros. Yo paso por allá y me dice la recepcionista, ¿usted, señor Méndez? Yo sí. Dice, el ingeniero lo va a atender en un momento. Y me dice, mire, en el pasillo allá atrás está la oficina del ingeniero Tomás. Digo yo, ay, madre de santa. Y yo voy a tener que bregar con este hombre. Y yo iba pensando en el camino, wow, ya yo sé que yo no voy a conseguir este trabajo, porque es que este tipo es muy indeseable. Pues, me dan el trabajo. Y el Señor me escucha, yo le presento todas las cosas, Él no me dice nada. Todo lo que yo le presenté le encantó. Y me dijo, vamos a comenzar a trabajar el lunes. Y entonces me dice, déjame darte una vuelta por las instalaciones. Me lleva y me enseña toda la oficina. Me dice, mira, lo que tenemos es aire de ventana, lo que tenemos esto aquí, pero vamos a poner un aire central para que todo el mundo tenga un buen confort y la gente pueda trabajar bien. Comienzo a conocer a la persona. Pues para no hacer el cuento muy largo, en esa misma oficina conocí a los hijos de esa persona. Me acuerdo del nombre de uno de ellos, que llegamos a ser muy buenos amigos, que se llama Chiqui Tomás.
lo que yo casi lloré al entender la obnubilación que yo tenía de mi mente de juzgar las personas. Esa persona, el ingeniero Tomás, que ya falleció, fue una de las personas más agradables que yo conocí en mi vida entera. Como decimos aquí en el campo, una dama de hombre. Era una persona justa, equitativa, comprensiva y sobre todo me dijo una palabra: yo también fui un ingeniero joven y yo veo en ti mucho potencial. Y me dio el trabajo, y no porque me diera el trabajo, sino que lo que vino después, una amistad con ese señor y con sus hijos, que dura hasta el día de hoy con sus hijos. Y que yo pensé, el admitir que yo estaba completamente equivocado, fue un trago muy difícil para mí, muy amargo. Y comprendí con la primera historia y con la segunda historia que uno debe ver las cosas no desde la idea que uno tenga de cómo son las cosas, sino de cómo son. Yo puse en algunas mesas, aquella señorita que está allá, en esta que está aquí, yo puse unos vasitos que contienen tierra que yo traje del patio de mi casa. Si la pueden ver, yo sé que es un trago difícil de tragar, es muy duro de tragar la tierra, porque todos estamos viendo que yo le puse un vasito de tierra sucia. ¿Y quién se va a comer la tierra sucia? ¿Quién se va a tragar eso? Y quien ha tenido que tragar tierra sabe que es muy difícil de tragar. Ahora, nosotros estamos viendo la tierra sucia que yo le dejé en cada una de las mesas. Pero yo he aprendido no a ver la tierra. Yo he aprendido a no ver la tierra sucia, a no ver la tierra que no sirve para nada, sino lo que hay dentro de la tierra. Y dentro de la tierra hay vida, hay hermosura, hay alimentación. Dentro de la tierra hay una cosa que nosotros no vemos de primera intención. Mientras nosotros vemos la tierra, el Señor Jesucristo ve lo siguiente: ve las fresas, ve los frutos. Dentro de la tierra, el Señor ve los alimentos de los hombres. Dentro de la tierra, el Señor ve los colores. Dentro de la tierra, el Señor ve todo lo que la tierra tiene dentro, que nosotros no vemos, porque solamente vemos la tierra negra. Y sin embargo, dentro de esa tierra que nosotros consideramos que no sirve para nada, está la belleza de todas las cosas. Yo les digo a ustedes, para que ustedes no tengan que tragar esos tragos difíciles, esas cosas difíciles de tragar que yo tragué, traten de ver en cada una de las otras personas los frutos de esa persona y no la apariencia que te puede dar. Gracias. Eso es todo por hoy en Desde Mi Techo. Estas historias que contamos aquí esperamos que te hayan gustado, pero más que te sirvan de algo. Si quieres escuchar más, ven y deja que te lo cuente Desde Mi Techo. Idea original y creación Jefferson Scott. Producción para podcast, Vianey Méndez. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.